En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Existe una confusión muy enquistada en los debates sobre geopolítica, la confusión entre la paz como deseo, que cualquier buena persona tiene como concepto, y la paz como realidad histórica. Lo primero es un anhelo humano que es profundo, que es legítimo, que es comprensible, que va en nuestras conciencias. Lo segundo es algo radicalmente distinto, algo que la historia nos ha enseñado con una dureza y con una constancia tremenda, casi con crudeza, porque la paz real, la paz que se instala en los periodos en los que la humanidad disfruta de cierta estabilidad o de cierta calma, no es el resultado de que hayamos como especie aprendido a amarnos, aprendido a respetarnos. Es el resultado de que alguien ha ganado, alguien ha tenido una confrontación, alguien poderoso, y se ha visto vencedor y por tanto después ha instalado su propia paz. Se ha impuesto sobre sus rivales, lo ha hecho con contundencia y los demás han dejado de disputarle, al menos por un tiempo, esa preponderancia. No hay más que escuchar al filósofo español Gustavo Bueno, uno de los más provocadores que hemos tenido y que alcanzó a atisbar ese mundo que se generaba en el siglo XXI, para entender cómo, no siendo un apologeta de la violencia ni un cínico, manifestaba con contundencia que el análisis riguroso de la realidad exige llamar a las cosas por su nombre, y el nombre de la paz real, de la paz histórica, de la paz que se disfruta en las civilizaciones y en las culturas, es el del equilibrio de poder conseguido con la victoria de uno sobre otro. La otra no es más que una entelequia, porque no hay paz duradera que no se construya sobre una situación así. La Pax Romana, por ejemplo, es el ejemplo más citado, sin duda. Durante siglos, el Imperio Romano consiguió que vastas extensiones del mundo conocido vivieran con estabilidad, con feracidad, con riqueza, con tranquilidad, con comercio. Pero esa paz fue real porque descansaba sobre una realidad que nadie en el mundo romano quería disimular: la capacidad de sus legiones para aplastar cualquier desafío a su hegemonía con una violencia ejemplar. La Pax Romana era un perfecto ejemplo de quien ha vencido y sigue siendo capaz de vencer durante siglos. Cuando Roma perdió esa capacidad, la paz se desvaneció con ella. No porque los ideales que sostenían el Imperio Romano fueran peores o se hubieran desvanecido, sino porque el poder que los sostenía y que garantizaba esa paz se había agotado. Esa misma lógica se ha repetido en cada uno de los grandes periodos de estabilidad que hemos tenido, al menos hasta donde nos alcanza la memoria, la Pax Británica del siglo XIX. Largo periodo de hegemonía inglesa, organizada bajo su preponderancia en el comercio marítimo, en el comercio mundial, y todo con las reglas que venían desde Londres, la Royal Navy, la capacidad industrial, financiera del imperio, y terminó declinando, y ese orden terminó con 2 guerras mundiales que fueron tremendamente costosas para la humanidad. Otras, la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se derrumbó a principios de los 90. Escuchamos en su momento, recordemos a Francis Fukuyama, incluso hablar de ese fin de la historia, de una nueva era, de una paz conquistada para siempre, pero no era más que una metáfora. La Pax Americana era real, pero hemos visto tenía fecha de caducidad, porque ahora mismo nadie en su sano juicio diría que vivimos bajo la Pax Americana. Vivimos en un momento de transición, un momento en el que se ejemplifica esa convulsión en la guerra que hay sobre Irán en marcha como telón de fondo inmediato, pero en realidad, si uno quiere mirar con mayor perspectiva, se da cuenta de que a lo que estamos asistiendo es al fin de un periodo unipolar, el de la Pax Americana. Y como he explicado hasta el momento, sabemos que ninguna paz dura eternamente, que ninguna hegemonía es eterna, y que el tránsito entre una hegemonía y otra es el momento más peligroso. El hegemón que declina, Estados Unidos, hace lo que siempre han hecho: intenta conservar por la fuerza lo que ya no puede sostener por el peso natural de su superioridad.
siembra guerras, genera conflictos, atiende a escenarios simultáneos convulsos, y eso es que el poderoso que declina se vuelve más peligroso porque intenta consolidar su dominio. China es hoy el actor cuya trayectoria concentra la mayor parte de la energía transformadora del sistema internacional. El desafío chino al orden establecido es evidente. Hasta el momento no adopta en su proyección exterior más visible la forma que adoptaron otros desafíos anteriores. No le plantea una guerra a Estados Unidos, en parte porque se sabe seguramente inferior en lo militar todavía, pero también porque propone algo mucho más sutil, una reorganización del orden internacional que redistribuya la capacidad de toma de decisiones, que sustituya la hegemonía militar, que es donde ha hecho residir Estados Unidos, su Pax Americana, por la gravitación económica como principal instrumento de influencia global. La Pax China, que quiere dibujar Xi Jinping en el horizonte, si es que llega a consolidarse, que no lo sabemos, ni mucho menos, sería la primera gran paz hegemónica que no se fundaría en una superioridad militar, lo haría en una superioridad económica y tecnológica. Algo que el orden occidental, al sur global, a los que son mayoría ahora mismo demográfica en el mundo, nunca les ha ofrecido. Participación real en las decisiones que afectan a sus vidas, dejar de lado todo el constructo que surgió con Naciones Unidas y Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, nadie puede engañarse. China no es una potencia altruista. Sus élites gobernantes no están movidas por el amor a la humanidad. Es una dictadura que tiene, además, un componente ideológico más que contundente. Por eso la pregunta que surge aquí es ¿qué tipo de paz traería consigo esa hegemonía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre es la marca que ahora mismo predomina en el orden internacional, en el de nuestro tiempo. Sabemos, lo hemos dicho más de una vez, que Gramsci llamó a ese intervalo entre el predominio de un hegemón y el del otro el tiempo de los monstruos, porque cuando las viejas certezas se desmoronan, y ya lo han hecho, eso es innegable, cuando las nuevas no se han consolidado, y lo sabemos, no están todavía claras cuáles van a ser, ese espacio intermedio lo ocupan, lo estamos viendo en los telediarios, se lo estamos contando, la confusión, la violencia, el oportunismo. La pregunta, ¿qué paz estamos dispuestos a construir sabiendo que toda paz real, como hemos sostenido desde el principio, exige que alguien organice el poder, que alguien establezca las reglas y que alguien cargue con el coste de hacerlas cumplir? No sé qué es lo que más va a beneficiar a la humanidad. Sí sé que ahora mismo, como planteamiento, son dos opciones tremendamente distintas. Toca elegir. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 € al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Despierta con ventaja. Las noticias que importan. Las claves para invertir. La economía en tiempo real.
Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Capital Intereconomía. Desde las 7 de la mañana con Susana Criado. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La guerra agrava la crisis del petróleo y dispara su precio, que está en torno a $100 el barril. Petróleo que sube ante una situación en el estrecho de Hormuz que sigue siendo caótica e incierta, con nuevos informes de mercantes atacados en el 13º día de guerra, sin que se atisben signos de un final inmediato de la contienda. La incertidumbre provoca que las medidas adoptadas para evitar la subida del petróleo no tengan efecto por el momento, con el Brent en el entorno de los $100 y con las bolsas europeas en negativo. La Agencia Internacional de la Energía asegura que la guerra en Irán ha provocado la mayor perturbación petrolera de la historia. La agencia espera ahora que el crecimiento de la oferta de petróleo en 2026 alcance un promedio de 1,1 millones de barriles por día, con una caída de la oferta mundial de petróleo de 8 millones de barriles por día en marzo. La demanda mundial, entre tanto, será de 640.000 barriles de petróleo por día, por debajo de los 850.000 del mes anterior. Israel continúa atacando el Líbano. Allí al menos 24 personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en nuevos bombardeos de Israel, que ha respondido de esta forma a los recientes ataques del grupo chií libanés Hezbollah. A ello hay que sumar otros 8 muertos en un ataque israelí contra una zona de playa de Beirut con alta presencia de desplazados. Trump asegura que la guerra en Irán está ganada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra contra Irán está ganada, pero sugiere que continuará por un tiempo sin precisar el plazo que pueda durar. Guerra en Irán que genera, entre tanto, tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril. Ucrania espera que Bruselas solucione el veto de Hungría. Kiev espera soluciones de la Unión Europea para sortear el veto húngaro al crédito europeo de 90.000 millones de euros, mientras sigue la tensión con Budapest por la interrupción del funcionamiento del oleoducto Druzhba. Zelensky, por cierto, visita Rumanía, país vecino, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y que le ha dado su apoyo para defenderse desde que comenzó la agresión rusa hace 4 años. China aprueba su plan quinquenal. El legislativo chino ha cerrado este jueves su sesión anual con la aprobación del 15º plan quinquenal, centrado en el impulso del consumo interno y la autosuficiencia tecnológica, tras una reunión marcada por un menor objetivo de crecimiento económico y el aumento del gasto militar. Y en Bélgica, convocada para hoy, huelga general. Los principales sindicatos belgas han convocado una movilización a nivel nacional en protesta contra las medidas de austeridad del Ejecutivo, y que se espera que tenga seguimiento, sobre todo en el sector del transporte, con alteraciones de los servicios ferroviarios y la cancelación de centenares de vuelos. Profundizamos ya en todos estos contenidos, Blanca. La guerra en Irán está provocando la mayor perturbación petrolera de la historia. Esta advertencia la ha lanzado la Agencia Internacional de la Energía, que estima ahora que el cierre del estrecho de Hormuz por la guerra provocará un hundimiento de la oferta del petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día en marzo, lo que le ha obligado a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año. La agencia espera ahora que el crecimiento de la oferta de petróleo en 2026 alcance un promedio de 1,1 millones de barriles por día, con una caída de la oferta mundial de petróleo de 8 millones de barriles por día en marzo. La demanda mundial, entre tanto, será de 640.000 barriles de petróleo por día, por debajo de los 850.000
del mes anterior. Previsiones de la Agencia Internacional de la Energía después de que ayer anunciara que sus 32 países miembros sacarán hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo de su historia para tratar de compensar la interrupción del suministro por el estrecho de Ormuz y calmar el mercado. Sin embargo, la liberación de estas reservas de nada está sirviendo por el momento y el barril de referencia en Europa, el Brent, ha llegado a tocar durante la jornada el nivel de los $100. A esta hora cotiza en los $99 el barril. Pero ¿por qué no se está trasladando el precio tras esta decisión de la Agencia Internacional de la Energía? Rubén Gil. El anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de que liberará unos 400 millones de barriles de reservas estratégicas podría parecer suficiente para bajar el precio del petróleo. Sin embargo, el mercado petrolero reacciona a muchos factores a la vez y en este caso el precio ha seguido subiendo. ¿Pero por qué? Porque a pesar de la magnitud de reservas liberadas, 400 millones de barriles, cuando el consumo mundial ronda los 100 millones de barriles al día, equivalen aproximadamente a 4 días de consumo global. Si el mercado espera meses o años de escasez, esta cantidad se percibe como un alivio temporal y no como una solución estructural. El miedo y la incertidumbre podrían estar también detrás de la subida del precio del petróleo. Si el mercado cree que podría desaparecer una gran producción de países como Irán, Arabia Saudí o Irak, el riesgo futuro empuja el precio hacia arriba, aunque haya reservas liberadas. Estas reservas liberadas, además, no sustituyen la producción permanente, se guardan para emergencias, lo que lleva al mercado a preguntarse ¿qué pasa cuando se acaben estas reservas? Los traders miran más a los recortes o aumentos de producción de grupos como la OPEP Plus que a la liberación de reservas. El precio del petróleo, además, no refleja solo el crudo que se vende hoy, sino expectativas futuras. Si los inversores creen que la oferta será escasa y que la demanda global seguirá fuerte, comprarán contratos futuros, lo que también hace subir el precio. El mercado podría, además, haber descontado ya esta liberación de las reservas y una vez que se ha confirmado, el impacto, como vemos, ha sido discreto, por no decir nulo. Guerra en Irán que está impactando al precio del petróleo y que por tanto tendrá un impacto económico importante. En este contexto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, asegura que el impacto del conflicto en Irán podría ser limitado si se logra una rápida desescalada, pero advierte las interrupciones en el transporte de petróleo y gas podrían causar un shock de esta inflación. El impacto económico de la crisis actual en Oriente Medio dependerá en gran medida de la duración del conflicto y de su alcance. Por lo tanto, si logramos una rápida desescalada, el impacto podría ser limitado. Si se prolonga y en consecuencia hay interrupciones en el transporte de petróleo y la producción de petróleo y gas, puede generar un shock de esta inflación para la economía europea. Y la agencia de rating Fitch ha elevado la previsión del precio medio anual del petróleo para este año hasta los $70 por barril desde los 63 anteriores. Una previsión al alza, dicen desde Fitch, que no ha tenido un gran impacto en sus previsiones económicas anteriores. Sin embargo, y en un escenario adverso en el que el petróleo suba hasta los $100 y se mantenga en ese nivel, supondría un importante shock de oferta, reduciendo el PIB mundial en 4 décimas. Gemma González. La agencia de calificación Fitch Ratings prevé que la economía mundial mantenga un crecimiento moderado en 2026, aunque con algunas señales de desaceleración y nuevos focos de incertidumbre. Según su último análisis, el crecimiento global se situaría en torno al 2,6%, apenas una décima por debajo del 2,7% registrado en 2025 y algo mejor de lo que se esperaba hace unos meses. La revisión al alza refleja una economía mundial que sigue resistiendo pese a la volatilidad energética y a las tensiones comerciales. Para Estados Unidos, la mayor economía del mundo, Fitch anticipa una moderación del consumo durante este año. El motivo principal sería el enfriamiento del mercado laboral que podría empezar a afectar a los ingresos de los hogares. Aún así, el crecimiento del PIB estadounidense se mantendría en torno al 2,2% este año, en línea con el ejercicio anterior y ligeramente por encima de previsiones anteriores. Para la eurozona, la recuperación será más lenta. La agencia espera un crecimiento cercano al 1,3%, lastrado en parte por el encarecimiento de la energía. No obstante, Fitch apunta a señales de mejora en las tendencias de fondo, especialmente si Alemania logra impulsar su actividad gracias al estímulo fiscal. Por su parte, China seguirá creciendo, aunque a un ritmo más moderado. La previsión es que su economía avance un 4,3% en 2026, por debajo del 5% registrado en 2025, aunque con un ligero ajuste al alza gracias a la fortaleza de sus exportaciones. En el terreno monetario, Fitch cree que la Reserva Federal podría
podría recortar los tipos de interés 2 veces a lo largo de 2026. La razón sería la desaceleración de los salarios y un mercado laboral que empieza a enfriarse, lo que reduciría las presiones inflacionistas. A estas incertidumbres se suma la política comercial estadounidense. La reciente decisión de la Corte Suprema de anular determinados aranceles ha vuelto a abrir el debate sobre el rumbo del comercio exterior de Washington. Fitch señala que un arancel temporal del 15% podría mantener la tasa efectiva en torno al 11,3%, pero advierte de que empresas y socios comerciales tendrán que moverse en un escenario incierto durante al menos 150 días. Además, la agencia alerta de otro factor clave para la economía global, el precio del petróleo. Fitch prevé que el barril Brent se sitúe de media en $70 este año, por encima de los $63 previstos anteriormente. Sin embargo, advierte de que si el precio del crudo escala hasta los $100 y se mantiene en ese nivel, el impacto podría convertirse en un auténtico shock de oferta para la economía mundial, con un recorte estimado de hasta 4 décimas en el crecimiento global. En definitiva, el escenario central sigue siendo de crecimiento moderado, pero con varios riesgos sobre la mesa: energía más cara, tensiones comerciales y una economía global que continúa navegando en un entorno de incertidumbre. Aquí en nuestro país, reunión entre el ala económica del Gobierno y los agentes sociales. Sobre la mesa, analizar qué medidas se pueden adoptar para amortiguar el impacto de la guerra, aunque desde el Gobierno mandan un mensaje de tranquilidad. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Primero es un mensaje de tranquilidad. Estamos aún lejos de la situación que se dio en el 2022, en la guerra de Ucrania. Existe una total seguridad en materia de suministros y a España nos pilla esta situación con los deberes hechos. Mensaje de prudencia de Cuerpo, al tiempo que anuncia que el Ejecutivo trabaja en medidas graduales y quirúrgicas para amortiguar el impacto de los precios si la crisis energética se agrava. El objetivo, dice el ministro, es proteger a hogares y empresas si el encarecimiento de la energía o del petróleo termina afectando a la economía. Desde Sumar piden, entre tanto, directamente intervenir los precios. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, asegura que el objetivo de hoy es recabar las propuestas que serán aprobadas el martes en Consejo de Ministros. Díaz avanza por dónde irá ese plan de contingencia que contemplará, dice, la prohibición de despidos, la prórroga de alquileres y el control de precios, pero no la rebaja del IVA de los alimentos. Han coincidido, ¿no?, en una reacción conjunta el señor Garamendi, el señor Feijóo y las plataformas, el sector de la distribución. Creo que es un error. No hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Y como usted decía, ya lo hemos vivido y no bajaron los precios. Los sindicatos, entre tanto, descartan una bajada generalizada de impuestos como respuesta a la crisis y creen que el Estado debe mantener su capacidad de gasto para intervenir si la guerra provoca problemas económicos. Unai Sordo, Comisiones Obreras, asegura que se han emplazado a próximas reuniones para concretar las medidas. Nos hemos emplazado a próximas reuniones, pero no hay tiempos para la concreción de esas medidas y, en todo caso, los tiempos de legislación los tendrá que aclarar el Gobierno, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es que queremos tener un marco de diálogo permanente con el Gobierno para ir analizando las cosas que se ponen encima de la mesa. Y mientras el Gobierno estudia qué medidas adoptar, la gasolina y el gasóleo registran la mayor subida de los últimos 4 años. La gasolina se coloca un precio medio de €1,60 por litro, mientras que el diésel lo hace en el €1,64. De esta forma, la gasolina se dispara casi un 8% respecto a la semana anterior, mientras que el gasóleo lo hace más de un 14%. El precio del combustible escala así en nuestro país a máximos de agosto de 2024 en el caso de la gasolina y de octubre de 2023 en el del gasóleo. Y desde el primer momento la guerra en Irán ha sido una arriesgada inversión para un gobierno que se encuentra en mínimos de apoyo ciudadano. Donald Trump y su gabinete llevan un mes estancados en el 40% de aprobación y el conflicto desatado en Oriente Próximo empieza a presionar a la baja esta cifra. Hace tan solo un mes, cuando se publicaron los últimos datos oficiales, se reveló que un 51% de la ciudadanía estadounidense no confía nada o mucho en la capacidad de liderazgo del mandatario. Ahora la guerra en Irán está concentrando a los medios estadounidenses en torno a esta premisa reflejada en los 3 temas protagonistas de la agenda mediática: los fallos de cálculo de Washington, la falta de coordinación de la administración y el bombardeo a una escuela iraní. Pablo Llanone.
Mientras el presidente estadounidense defiende que el conflicto acabará pronto, sus asesores le instan a encontrar una salida al conflicto por temor a una reacción política. Su cúpula le está advirtiendo ya de un futuro oscuro para su liderazgo, que el próximo noviembre se verá en las urnas con unos demócratas cada vez más empoderados. Esto se debe, como explica The New York Times, a que la oposición suele obtener ventaja en los comicios de medio mandato. Ahora bien, la guerra en Irán podría provocar que el Congreso se bañe en azul el próximo noviembre. Los demócratas, en un acto de oportunismo político, están tratando de reforzar la idea de que la administración de Donald Trump está improvisando sobre la marcha con la guerra de Irán. Medios como MSNBC, Político y The New York Times están liderando esta narrativa con titulares mordaces. Consideran que el gobierno subestimó el impacto que tendría el conflicto en el precio del petróleo y que no hace más que divagar de manera errática. Las mayores críticas se están dirigiendo al Departamento de Energía, cuyo responsable, Chris Wright, cometió un grave error el pasado martes tras publicar un tuit que decía que la Armada de Estados Unidos había escoltado con éxito un petrolero a través del estrecho de Hormuz. Momentos después borró el tuit y la portavoz de la Casa Blanca aseguró que se trataba de información falsa, que en ningún momento había sucedido esto. Momentos después, el medio MSNBC se hizo eco de que este tuit refleja la incompetencia del equipo de Trump. Una palabra, incompetencia, que no es casual. Días antes, el senador demócrata Chris Murphy había declarado que era imposible predecir qué iba a pasar en Oriente Medio por la incoherencia e incompetencia de la administración. El demócrata argumentó que ni siquiera el propio partido republicano sabe el porqué de esta guerra, una sensación que se extiende entre la ciudadanía. Associated Press cifra el rechazo de la ciudadanía al conflicto en el 53% y revela que muchos participantes no entienden el porqué de la guerra. Lo que les importa no es si Irán enriquece uranio, sino el precio de sus vidas, encarecido a cada día que pasa. Según USA Today, los primeros 6 días de guerra en Irán costaron a los contribuyentes estadounidenses al menos 11.300 millones de dólares. A esto se añade el impacto moral que está teniendo en la ciudadanía que Estados Unidos haya bombardeado una escuela iraní que ha dejado 175 fallecidos, la mayoría de ellos niñas. Con este sonido acompañaba The New York Times la noticia que confirma la sospecha. Washington confundió una escuela con una base de operaciones de los ayatolás, algo por lo que el senador republicano John Kennedy se ha disculpado. Ha asegurado que ha sido un absoluto error y que no fue intencional para nada. Constituye así la mayor muestra de responsabilidad del gobierno hasta ahora, porque mientras tanto desde la Casa Blanca Trump ha negado la responsabilidad de Estados Unidos, asegurando que el arma empleada, los misiles Tomahawk, es muy genérica y se vende a otros países, como Irán, que podría haber sido, ha dicho Trump, el verdadero responsable del devastador ataque. De esta manera, el presidente estadounidense echa balones fuera, una jugada convertida en patrón en su política interior. En casa, lleva un año usando como chivos expiatorios al responsable de la Fed, Jerome Powell, y al expresidente Joe Biden. Con este tipo de conductas difícilmente se va a regenerar la confianza de una ciudadanía cada vez más hastiada y preocupada por sus bolsillos y no tanto por el plan MAGA. Y primeras palabras del recién nombrado líder supremo del país en Irán, el Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado ayatolá Khamenei, quien ha asegurado que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado en su primer mensaje desde que se ha convertido en líder supremo del país. Como decimos, primeras palabras de Mojtaba Khamenei, asegura que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado. Y palabras también a estas horas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo de lejos. Así que cuando los precios del petróleo suben, dice Donald Trump, ganamos mucho dinero. Como vemos, palabras prácticamente cruzadas entre el actual líder de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y nos fijamos ya en China. Llega a su fin la Asamblea Popular Nacional, el encuentro anual en el que Pekín aprueba sus presupuestos quinquenales y leyes de especial trascendencia política. En esta ocasión, Beijing ha sacado adelante un plan de 5 años con el que tratará de duplicar el PIB per cápita de su país de cara a 2035. En paralelo, ha aprobado nuevas normas para unificar el sentimiento nacional del país, lo que podría generar tensiones con Hong Kong. Pablo.
El nuevo plan quinquenal de China ha sido aprobado por una esperable mayoría absoluta. La labor del limitado organismo legislativo del país era una vez más puramente ceremonial, puesto que el Partido Comunista había esbozado ya la guía que regirá la economía del país en los próximos 5 años y que se caracteriza por tener como objetivo principal la modernización del socialismo. Así lo ha dicho Zhao Leji, el presidente de la sesión de clausura de la sesión. Con esta meta se busca reforzar el bienestar de la ciudadanía, para lo que se han planteado los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, el plan sentará una base sólida para duplicar el Producto Interno Bruto per cápita de 2020 hasta superar los $20.000, un nivel típico de un país moderadamente desarrollado. En segundo lugar, se tratará de reforzar la capacidad científica y tecnológica, la capacidad de defensa nacional, la Fuerza Nacional Integrada y la influencia internacional de China. También se tratará de mejorar la calidad de vida de las personas. En tercer lugar, el plan pretende aumentar la esperanza de vida promedio a 80 años, incrementar el número de médicos en ejercicio a 3,7 por cada 1.000 personas. En quinto lugar, China incrementará su gasto total en investigación y desarrollo en un promedio anual superior al 7% y elevará el valor agregado de las industrias clave de la economía digital al 12,5% del PIB. Finalmente, Pekín acelerará la transición verde, con los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en un 17% con respecto al nivel de 2025. También tratará de elevar la proporción de combustibles no fósiles en el consumo total de energía al 25% para el final de este periodo. Al margen de esta ley, pero muy relacionada con los objetivos de Beijing, la Asamblea ha votado a favor de la Ley de Unidad Étnica y Promoción del Progreso, una nueva normativa que prioriza el mandarín como lengua común nacional. Busca crear una identidad nacional única y propone sanciones contra el separatismo. Esto obligará a la provincia de Hong Kong a intensificar la educación sobre la historia y la cultura china. Al mismo tiempo, la región semiautónoma tendrá que cultivar la conciencia pública sobre la necesidad de defender el país. De esta manera, China inicia un nuevo lustro de su historia, con la mirada puesta en un futuro que ve como próspero, caracterizado por un mejor nivel de vida y una mayor unión nacional. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Este miércoles no te pierdas Profesiones de hoy y de siempre en Radio Intereconomía. Con el apoyo de RG Iberia analizaremos el valor del trabajo bien hecho, la especialización y la evolución de las profesiones que mueven la economía real. Talento, oficio y visión el próximo miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Pasan a 3 minutos desde la apertura de Wall Street y la bolsa de Nueva York baja mientras el petróleo extiende su rally ante la escalada de ataques de Irán a países vecinos, provocando interrupciones cada vez mayores en los envíos de crudo. Ha hablado el líder supremo de Irán, Mojdaba Khamenei, dice que el cierre del estrecho de Hormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo. Goldman Sachs ha recortado su previsión de crecimiento de Estados Unidos y ve el petróleo cerca de $100. En el plano corporativo, el mercado también sigue de cerca a Morgan Stanley después de que el banco haya limitado las retiradas de dinero en uno de sus fondos de crédito privado. Con todo, tenemos al Dow Jones Industriales cayendo un 1,12% hasta 46.886 puntos. El índice amplio Standard & Poor's 500 en 6.718 enteros se deja un 0,84% y el tecnológico Nasdaq Composite en 22.518 puntos cede un 0,87%. Ahora mismo el barril de crudo West Texas en Nueva York está disparado un 8,6% hasta $94,77.
Hace 50 años España abandonaba el Sáhara Occidental en una de las retiradas más controvertidas, más dolorosas, más cuestionadas de la historia contemporánea de nuestro país. Un territorio que fue provincia española durante décadas, en el que España invirtió en infraestructuras, en tejido social, en presencia militar considerable y que fue entregado en circunstancias que para algunos siguen generando polémica, con Franco agonizante, presión de la Marcha Verde de Hassan II, Henry Kissinger por detrás, hablando con unos y con otros por parte del Departamento de Estado estadounidense, con un ejército español capaz de resistir, pero que recibió la orden de no hacerlo, sino de retirarse. Para entender qué ocurrió realmente, hablamos con el autor de Sáhara Español, Historia Militar de la Última Provincia en África, publicado por Almuzara. Hablamos con Raúl José Martín Palma. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias y encantado de estar aquí para hablar de este tema que tanto me gusta. Es apasionante, he disfrutado mucho leyendo el libro. Casi, yo creo que podemos tocar temas que van a ir saltando porque todo el libro es evidente que es inasumible, temas que me han llamado la atención y casi empezaría por el final, Raúl. Hemos conmemorado hace nada medio siglo de esa operación Golondrina, 26 de febrero de 1976, dirección de José María Burgón López Dóriga y ejemplo de realización, ¿no? Porque se movió una gran cantidad de gente, de material, de armamento. Claro, efectivamente, desde finales del año, cuando se activó la operación Golondrina, finales del año 1975, se estableció un plazo para dejar el Sáhara, aunque nos fuimos realmente a finales de febrero, la operación Golondrina había terminado antes. Yo creo que es algo muy importante porque, ya sabemos, entre las habituales críticas que siempre hacen en España, esa especie de leyenda negra sobre España, parece que no somos capaces de organizar absolutamente nada. El esfuerzo logístico fue impresionante. La salida de allí fue impecable. No sé si mucha gente es consciente, pero nos trajimos hasta los muertos de los cementerios cristianos para evitar la profanación de las tumbas cuando nos fuimos. Fueron desenterrados los cadáveres y llevados, puestos a disposición de las familias para enterrarlos donde considerasen oportuno. Y si me dejas un momentito, y además esto se hizo sin un solo tiro, sin un solo muerto. No ocurrió ninguna desgracia personal. Si uno mira lo que pasó en Vietnam, recordamos las imágenes de la salida de Saigón, cómo se fue Estados Unidos, esa gran potencia, cómo se fueron los franceses de Argelia. España nos fuimos de allí, del territorio, sin ninguna desgracia personal. Dejamos atrás 90 años de implicación. Da la sensación, leyendo el libro, de que el estamento militar se retiró con cierta vergüenza, con la sensación de haber sido engañados, traicionados y de haber podido hacer más en la confrontación, algo que no se les permitió. Efectivamente. Esto es algo, suele pasar habitualmente, ¿no? El que está desplegado en una zona creo que es el último en enterarse. Los militares allí no se tenía muy claro qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se movía realmente, de qué se hablaba en Madrid. Y ellos lo que estaban haciendo es, para lo que están enseñados, cumplir órdenes. Ellos les dijeron que tenían que mantener la integridad territorial del Sáhara mientras aquello fuese territorio español, y así se hizo. Se mantuvo totalmente la integridad territorial. Claro, cuando llegó la orden de venirse, sentó muy mal porque dijo, de hecho eran nuestros compatriotas, los saharauis, abandonaron a nuestros compatriotas, un territorio en el que hemos dejado, por fortuna, no muchos muertos, pero hemos dejado también algunos muertos. Y ahora se nos da esta orden de irnos, pero no solo irnos, dejarlos en manos de un país que nunca había poseído el Sáhara ni sus territorios. Es decir, esto no era una colonia que España se había metido. La presencia española en el Sáhara Occidental data de la época prácticamente de los Reyes Católicos, los primeros asentamientos pesqueros. Y después esto fue reconocido legalmente por la Conferencia de Berlín a final del siglo XIX. Y por lo tanto, ceder un territorio que era propio, eso sienta muy mal a cualquiera, y especialmente a los militares, que son los garantes de la unidad de España. Hasta La Haya confirmó que no tenía ningún tipo de capacidad de reivindicación Marruecos sobre ese territorio. Efectivamente, una de las estratagemas de Hassan II para frenar o para intentar hacerse con el territorio, porque no olvidemos que a principios de 1975 España iba a organizar un referéndum, como había pedido las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pidieron a España que parase en el referéndum. ¿Por qué? Porque Hassan II dijo que iba a consultar con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que dictaminase sobre el Sáhara, sobre toda esta zona geográfica. Efectivamente, aportamos pruebas los españoles, Marruecos, también Mauritania, y el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó, no falló porque no puede fallar, solo puede dictaminar, dictaminó que no existía ningún vínculo con ningún sultán de Marruecos, absolutamente ninguno. Por lo tanto, esto añade a lo que había dicho antes. Claro, en España sienta muy mal porque encima nos vamos de allí, claro. Tenemos la razón legal, tenemos todo tipo de razones y nos vamos. ¿Eso por qué?
Te hablo de memoria. En cierto momento leí que hay unas cartas del siglo XVIII en la que con un cierto naufragio se le pide ayuda al sultán del momento, sí. y él contesta: yo nunca he tenido nada que ver más allá del río, no sé si era el río de Oro o cuál de ellos era, o el Dra. El río Dra, seguramente. El río Dra. Dice, por lo tanto, no voy a implicarme en ninguna recuperación porque no son mis territorios. Efectivamente, ni siquiera la parte sur del protectorado, lo que era Cabo Jubi, que ahora se llama Tarfaya, eso tampoco había sido nunca territorio marroquí, nunca había estado de alguna forma pues controlado por el sultán. Por lo tanto, no había ninguna razón legal para dárselo a Marruecos, como ahora. Cuestiones clave que llaman mucho la atención leyendo el libro. Sí. La ley que sanciona al rey Juan Carlos ya, 40/1975, miente en su preámbulo. Dice que el Sáhara nunca había formado parte del territorio nacional cuando era la 53ª provincia, con procuradores, con... Inexplicablemente, todo lo que existía, todo el derecho que existía sobre el Sáhara, pues se desdice España. De repente se firma esta ley, ya digo, justamente el día, que se publicó curiosamente cuando murió Francisco Franco, el general Franco. Se publica ahí y se desdice lo que estábamos haciendo de facto, se dice que eso no era así, que realmente se venía a decir que nunca estuvimos, parece ser, por allí, por el Sáhara, que estábamos pasando, va totalmente en contra. Lo curioso es que se votó en Cortes, claro, y menos los procuradores saharauis, que no se les permitió votar, y unas poquitas honrosas excepciones, los procuradores votaron a favor de esa ley. Fue sancionada en Cortes. El tiempo vuela, Raúl. Papel de Estados Unidos. Se ha hablado muchísimo sobre el papel de Estados Unidos. El libro es muy esclarecedor en este aspecto. Para mí, la sensación que me queda, se dibuja un Kissinger muy activo detrás de bambalinas, con unos y con otros, con ciertos postulados. Al final da la sensación de que lo que no querían era que hubiera mucho jaleo en esa zona, querían una África noroeste tranquila, y ese memorándum, por ejemplo, de la CIA al equipo de Kissinger, en el que ya se hablaba de planes marroquíes para invadir al Sáhara, demuestra que estaban bien informados. ¿Cómo juzgas tú, que sabes mucho más de esto que yo, el papel de Estados Unidos en todo el episodio? Claro, el papel de Estados Unidos siempre parece que se ha criticado mucho, ¿no? Parece... Yo he sido muy crítico y estoy cambiando un poco leyendo tu libro. Claro. Al principio y tradicionalmente lo que uno lee en muchos textos es, vamos a echar la culpa a Estados Unidos, ¿no? De todo lo que había pasado allí. Evidentemente, Estados Unidos pues es una potencia mundial que siempre tiene mucho que decir en todos los territorios, pero cuando uno mira todos estos documentos desclasificados de la CIA, Kissinger se estaba reuniendo con todos, efectivamente. En Madrid se estaba reuniendo, iba también a Marruecos, hablaba con Mauritania, hablaba con Argelia sobre todo este asunto. Lo seguían mucho, pero como bien dices, lo que quería es que no hubiese un conflicto allí, porque básicamente el Estrecho de Gibraltar es un punto geopolítico, geoestratégico básico, y lo que él quería ahí, lo que quería Estados Unidos sobre todo, era mucha tranquilidad en la zona. Eso siempre. Se reunía con unos y con otros. Cuando llegó, de hecho, el momento de la Marcha Verde, en Estados Unidos saltaron todas las alarmas porque dijeron: ¿dónde baja San Segundo? Está loco, va a provocar una guerra, que es lo que no queremos. Es decir, la Marcha Verde yo dudo mucho que tuviese la bendición de Estados Unidos. Lo arreglarían de otra forma, harían otro tipo de pactos, pero no querían que se llegase así porque, y esto es otro buen ejemplo del saber hacer de los militares españoles, tampoco se escapó un solo tiro durante la Marcha Verde. Si ahí se hubiese escapado un tiro, una ráfaga, algún muerto, esto podía acabar Despliegas una explicación interesante, muy prolija, sobre cómo se utilizaron campos de minas falsos, alambradas, para ir conduciendo esa marcha hacia lugares que pudieran ser controlados, pero evitando al máximo el conflicto. Efectivamente, toda la defensa estaba muy bien. Era una defensa en profundidad, compuesta por lo que, como bien has dicho, minas, alambradas, luego barreras de fuegos, de artillería, etcétera, y luego ya pues las unidades atrincheradas esperando. Y se mantuvo la disciplina en todo momento. Porque se sabía cuáles iban a ser las posibles vías de penetración, pero lo que no sabía España en ese momento era si iba a ser una marcha de civiles o iba a ser una marcha militar. Había que estar preparado para todo. O de militares, como se decía, escondidos. Había ciertos militares infiltrados allí dentro, elementos de la gendarmería marroquí también estaban allí dentro. Me interesa también la visión desde España, la visión política. Me ha sorprendido, por ejemplo, ver que no había una posición monolítica, al menos años antes de que sucediera todo esto, esas discusiones entre Carrero Blanco y Castilla, entre exteriores y Carrero, que uno prefería un modelo, otro prefería otro modelo, pero también muy interesante citas como la de Rodríguez de Biguri, que dices,
creíamos que al ceder a Marruecos este territorio tendríamos 2 bases frente a Canarias y el fin de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Hemos sido siempre un poco naif. Sí, siempre hemos sido muy cándidos. Yo creo que España, bueno, parece que es para apuntarnos medallas, pero siempre hemos actuado de muy buena voluntad, pensando que si realizamos alguna cesión, bien, pues esto se iba a compensar en el futuro. De hecho, cuando nos fuimos del Sáhara, Marruecos dijo que no había problema, que íbamos a tener el 50% de la explotación de las minas, que el banco pesquero no habría ningún problema, que íbamos a tener muchas ventajas económicas. Eso nunca se cumplió. Todos los acuerdos, todo lo que se había firmado, la parte económica de España salió perdiendo, siempre. De hecho, ahora la Unión Europea está pagando un montón de dinero por permitirnos faenar en el banco pesquero saharaui, cuando sigue siendo el Sáhara un territorio administrado por España, lo cual es paradójico. Otro testimonio, porque es rico el libro en testimonios. Capitán Perote, en un acto, un representante de segundo nivel de la Administración Pública Española, un subsecretario, le dice: qué pena el riesgo que están corriendo ustedes aquí los militares cuando este territorio ya está entregado a Marruecos. Efectivamente. Esta es otra de las cosas que quiero desmontar. Se piensa que todo lo que ocurrió allí fue a raíz de la Marcha Verde. Realmente en España ya se había decidido que nos íbamos a ir. Ya para el verano del 75 se sabía que nos íbamos a ir. Por eso cuando fueron altos mandatarios de España, algunos de ellos militares, fueron al Sáhara, fueron a ver todo el despliegue, le decía esto al capitán Perote. Decía que lástima todo el esfuerzo que están haciendo aquí ustedes, lo bien que lo tienen todo estudiado el terreno, el perfecto despliegue militar, están ustedes aclimatados perfectamente para esto, pero qué lástima que nos vayamos a ir dentro de poco. Y eso se lo dice en el verano del 75. La Marcha Verde no fue hasta noviembre. Es tremendo. E incluso si se atiene uno, como está ahí bien señalado en el libro, a los datos de inteligencia de Estados Unidos, piensan que a finales de verano del 74 ya se había tomado la decisión. Claro, no se sabe realmente. Es decir, ahí hubo algunos factores clave. Por ejemplo, como decías antes, la posición de Carrero Blanco era muy clara, ¿no? Presidencia de Gobierno quería básicamente dar la independencia al Sáhara y manteniendo unos buenos vínculos con los habitantes del Sáhara, etcétera. Pero claro, es asesinado. Carrero Blanco en el 73 era uno de los grandes valedores de esa vía. Ahí algo cambió. A continuación vino ya en la primavera en verano del 74, la flebitis del general Franco. Ahí eso fue algo muy importante porque evidentemente Franco tampoco quería irse del Sáhara. Y combinadas todas estas cosas, en algún momento, desde principios del 74 hasta el 75, algo pasó, no sabemos muy bien qué es lo que vino pasando, pero se fue cambiando la postura de esto es una provincia, nos quedamos aquí a acabar, como dijiste antes, haciendo una ley que dice, bueno, si realmente esto tampoco era tan provincia, ni esto era absolutamente nuestro, bueno, pues nos vamos a ir, ¿eh? Tremendo. Sí. Permíteme que vuelva también a lo internacional. Kissinger, lo hemos dicho, estaba muy activo, hablaba con Ould Daddah, hablaba con Boumediene en Argelia, y sabía que aunque Hassan lo utilizara como argumento, el Sáhara no iba a terminar siendo una base china, una base rusa, porque eso era lo que se esgrimía, el peligro, ¿no? Claro. De la vinculación ideológica, al menos, del Frente Polisario con la ideología soviética y, oye, no dejes que estos 30.000 tengan un país aquí porque se van a echar en manos de la Unión Soviética. Claro, ese fantasma lo supo agitar perfectamente Hassan II. Cuidado que estos van a ser socialistas. Bueno, de hecho, el Frente Polisario era sigue siendo un grupo con ideología socialista y, evidentemente, no iba bien en la época todavía de la Guerra Fría, pues no congeniaba muy bien, ¿no?, con el Occidente. Pero es algo que se venía esgrimiendo, ¿no? Aquí pueden llegar. Pero cuando uno analiza y ve las charlas de Kissinger, Argelia no quería ninguna guerra ni meterse en medio porque acababan de venir de una guerra de 8 años con Francia para independizarse. Argelia estaba económicamente muy mal. Lo último que querían era una guerra con Marruecos. Argelia no tenía reivindicaciones, tampoco utilizó al Polisario para eso, más bien el Polisario se refugió allí porque no tenía otro sitio donde refugiarse. Y si uno analiza luego más documentación, la URSS tampoco le importaba especialmente el Sáhara. Fue un argumento ideal para Hassan. Fue un argumento ideal, pero la URSS no tenía ningún interés real en Sáhara, ni seguramente sabían ni dónde estaba, como decía Kissinger. Yo vivía más feliz antes cuando no sabía que existía el Sáhara. Hemos sacado en la conversación al Polisario, fundamental también. Polisario, que bueno, para quien no lo sepa, no es más que Frente Popular de Liberación de Shagui al-Amra y Río de Oro. Coges las primeras sílabas y de ahí Polisario, no es un nombre de una persona, es un acróstico. El Polisario se equivocó al ser fundado, da la sensación, a toro pasado. Se equivocó al anclarse a los soviéticos. Se equivocó de enemigo, porque al final
creyó que el enemigo era España, empezó a atentar contra España y el enemigo al final demostró claramente que era quien no quería darles la independencia de ninguna manera. Claro, en su manifiesto fundacional, además, la última frase venían a decir: la libertad se consigue con el fusil. Se equivocaron de cabo a rabo, porque llevan empuñando el fusil muchos años y no han conseguido la libertad. Atacaron primero a España. Cuando vio que España se iba, cambiaron de postura y dijeron: por favor, quedaos, que somos compatriotas. Al final, ya cuando veían que esto venía en serio, ¿no? Ya en el verano del 75. Pero es que luego siguieron empuñando el fusil y se dieron cuenta cuál era su enemigo real. Estuvieron en guerra con Marruecos 12 años. Es tremendo. Después, con España, allí hubo paz en el territorio. Hubo algunos tiroteos, evidentemente, de los polisarios contra tropas españolas. Pero con España había una paz general. Esto ya no pasó para ellos. Lo que vino fue un calvario, 12 años de guerra, con bombardeos marroquíes, con napalm, fósforo, etcétera. ¿Pudo ser también interesante para España, o pudo pesar bastante en España que si ese Sáhara independiente con esas ideas se consolidaba, y ciertos incipientes movimientos independentistas de Canarias fueran también a más? Claro, de hecho, claro, esto es siempre uno de los miedos, y yo creo que ese fue uno de los miedos que hizo que decidiésemos irnos de allí, porque ¿y si nos quedamos allí protegiendo el Sáhara, se vuelve este grupo contra nosotros y anima al MPAYAC, seguramente estás pensando, sí. Pero también el Polisario, no olvidemos, tuvo vínculos con el FRAP y con ETA. O sea, que eran palabras mayores. Claro. Eso tampoco gustaba en España, evidentemente, porque a lo mejor estamos protegiendo un territorio para que se acabe creando una base de partida para atacar contra España. Es tremendo. Es interesante también, especialmente, hablar de cómo, al final, esto es una herramienta política de un Hassan II que ve como Mohamed V muere de forma imprevista. Se encuentra con un país hostil, desarrolla los años de plomo, que nos lo cuentas, claro. Sufre atentados, y al final siempre, cuando lo de dentro te va mal, si buscas un enemigo exterior, se inventa, entre comillas, el Gran Marruecos, hablando de territorios que nunca ha estado, y la verdad es que a mí me admira lo bien que ha sabido utilizar la nada, porque la argumentación era muy vacía, pero fue capaz de, mira, ahí están controlándolo de una manera u otra. Sí, eso yo creo que se resume bien en una frase que leí, no sé quién, no puedo decir, no es mía, pero la leí en algún momento. En Marruecos, Hassan II fue un muy buen jugador de cartas con muy malas cartas. España tenía muy buenas cartas y fuimos muy malos jugadores. Y eso es realmente lo que pasó, a base de bravatas, de mucha diplomacia. Siempre maximalismo. Sí. Siempre amenazando con invadir el Sáhara español. No lo iba a hacer nunca, militarmente sabía que no tenía absolutamente nada que hacer, pero con todo tipo de trampas de juego, podríamos decir, consiguió llevarse al agua y sobre todo afianzar su poder, porque como dices, desde que accedió al poder al principio de los años 60, tuvo una contestación interna muy fuerte. Por eso se siguió de alguna forma las consignas de Istiklal, esa idea nacionalista, para reivindicar el Gran Marruecos, que nunca existió, pero le sirvió muy bien para, como bien estaba diciendo, afianzar su poder allí y unir a todos contra una cosa externa que es España, el gran enemigo, que no le había hecho nada más que proteger y reconocer su independencia unos pocos años antes. ¿Cómo sería la cosa que le llegó a decir a Kissinger que cuando muriera Franco tendría Estados Unidos que revisitar y repensar sus lazos con España, transferir intereses a Marruecos? Sí. Oye, a mí eso me suena, no vamos a hablarlo en profundidad, pero ahora se ha hablado de la posibilidad ante el desencuentro gobierno de España Trump de que Rota pasara al otro lado del estrecho. No creo, porque siempre es un país mucho más inestable, Marruecos. No me voy a meter pero él apostaba por eso. Claro, porque es una forma de agitar fantasmas siempre en España, y Hassan II siempre ha tenido muy buenas informaciones de España y ha tenido mucha gente capaz, o Marruecos en general, de influir en España. Entonces, agitar todo este tipo de fantasmas entre el Polisario, el que le quitamos las bases, en que cuando muera Franco se va a desestabilizar toda España y por lo tanto ya no va a ser un socio fiable, etcétera. Pero lo cierto es que Estados Unidos siempre ha visto a España como un socio muy fiable. De hecho, aquí teníamos 4 bases militares muy importantes para Estados Unidos que se mantuvieron durante mucho tiempo. Uno coge una visión tremenda, interesante, cuando se pone a bucear en tu libro. Tiene mucha documentación, muchos testimonios, que es importante. Y por ir terminando, quiero terminar con el legado, con lo que muestra la apuesta. Se habla de inversión económica, se habla de riqueza, pero se habla de una apuesta por el tejido social, por la medicina, por los estudios. Estableces ahí, y no son cifras tuyas, son cifras oficiales, un médico cada 2.150 habitantes, una cama de hospital cada 228.
y lo comparas con los datos oficiales de África, 1 por 8.550 o 1 por 65.000. Para un país que era la mitad de España, un territorio que era la mitad de España y que tenía 30.000 personas. Es que hay que ponerlo en contexto. Sí, claro. Efectivamente, España, desde que llegó, como siempre hemos hecho, y esto también hay que desmontar un poquito la leyenda negra, España siempre llega con idea de estructurar un territorio que crezca económicamente. De hecho, las ciudades importantes del Sáhara las fundaron españoles. El Aaiún fue fundada por españoles, Villa Cisneros también. Se crearon, pues eso, redes de carretera, pistas asfaltadas o no asfaltadas, puertos, aeropuertos, etcétera. España estructuró el territorio. Proporcionó educación a los saharauis. Había escuelas, había institutos de segunda enseñanza, lo que sería bachillerato. Y los saharauis, claro, no había universidades, pero se becaba a saharauis para que viniesen aquí a estudiar a España y pudiesen continuar su formación. Es decir, fuimos capaces de crear una clase media, como había pasado en España, pues se hizo clase algo media, equivalente. que es la que se rebeló. Esa es precisamente la que nos acabó. Es decir, fuimos víctimas de nuestro propio triunfo. Creamos una clase media que tuvieron tiempo ya para pensar y es la que se rebeló y acabó yendo contra España, paradójicamente. Se hicieron concesiones políticas. Bien, es cierto que había un gobernador general que era un militar, pero había asamblea, había representantes en las Cortes, había policía local. Efectivamente, bueno, como bien dices, una asamblea, la YEMA, la asamblea del Sáhara, existía procuradores en Cortes, pero es que, y esto se puede leer, no hemos tenido tiempo para tratarlo, se aprobó a principios del año 74, en la primera del 74, se aprobó un estatuto de autonomía para el Sáhara, en pleno franquismo. Bueno, al final del franquismo, un estatuto de autonomía. Eso quién lo podría pensar, ¿no? En el resto de la península. Pues allí lo tenían. Es decir, España está volcando realmente mucho en el desarrollo político, social, económico del Sáhara. Y al final, pues como nos pasa habitualmente en España, somos generosos. Cuando nos vinimos quedaron casas sin estrenar todavía. Y resoluciones previas, la 2711, la 2072, resoluciones, la 2345 sobre autodeterminación, sobre la línea en la que trabajaba ese administrador colonial, que es España, que sigue siéndolo a pesar del paso en falso que hemos dado cambiando y diciéndonos favorables a la postura de Marruecos, además promovida por Estados Unidos en un Consejo de Seguridad que no tiene atribuciones para determinar, esto tiene que ser votado en Asamblea General. Efectivamente. El caso es que teníamos las cartas, lo has explicado tú antes muy bien, y las hemos jugado muy mal y lo han pagado españoles, que eran los saharauis, que eran españoles. Por lo tanto, yo creo que merece la pena conocer, desmontar mitos, ahondar, profundizar, también poner en valor la labor de nuestros militares, saber que éramos pues esos superiores, el dominio aéreo, el naval, que podríamos haber estrangulado cualquier ataque yendo a su retaguardia no tenían nada que sin hacer. Ningún problema. En cualquier caso, es muy profundo. Hay mucho más de lo que hemos tocado, que han sido apenas pinceladas. Raúl José Martín Palma, autor, que nos ha acompañado de Sáhara Español, Historia Militar de la última provincia en África, publicado en Almuzara. No se lo pierdan si les interesa, porque es verdaderamente interesante. Raúl, ha sido un placer hablar contigo y se me ha pasado volando. A mí también muchas gracias por invitarme aquí, porque he disfrutado mucho. Es un tema que sigue vigente, de hecho, es muy importante. Enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. 20 años analizando. 20 años informando. 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Inter...